Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Es un gusto poder recibirles en el espacio virtual de la Universidad Bíblica Latinoamericana en este seminario virtual del mes de junio. En este caso, tenemos como invitado al profesor Paulo Nogueira, quien va a hablarnos un poco sobre gran parte del trabajo de investigación que ha desarrollado sobre el cristianismo primitivo como religión popular, como una de estas categorías. El profesor Paulo Nogueira es doctor en teología por la Universidad de Heidelberg, Alemania, y actualmente es profesor de Ciencias de la Religión de la Pontificia Universidad Católica de Campinas, ¿verdad? Allá en Brasil. Ha sido un gusto conocerle a través de sus escritos, de sus ponencias en la Revista Bíblica de Argentina y en otras publicaciones. En particular también por la publicación que hizo la editorial Sígueme, que tiene el mismo título de esta conferencia, El cristianismo primitivo como religión popular. Creo que nos invita a partir del objetivo, y quiero citar brevemente una frase del texto de la introducción, donde hoy creo que, y quienes han leído el texto y quienes no, pues al leerlo saldrán retados, ¿verdad? Va a haber un reto importante de salirnos de nuestras zonas de comodidad en el estudio de los orígenes del cristianismo, del canon, del Nuevo Testamento, a partir de una nueva categoría de pensamiento. El profesor Paulo explica en la introducción que nuestro objetivo es proponer una hipótesis de lectura del cristianismo primitivo que nos saque de posiciones cómodas, como las que hemos mencionado, según las cuales nuestro mundo se fundamenta en las creencias, en las creencias y valores de los antiguos, que podrían ofrecer alternativas sociales y políticas para el mundo de hoy. Aunque debamos buscar líneas de continuidad entre nosotros y los antiguos, necesitamos adoptar prácticas de traducción cultural, ver en los textos bifurcaciones y caminos no recorridos que nos permitan ampliar las posibilidades de construcción del mundo en el pasado y en la actualidad. Estoy dejándolo así brevemente porque sé que Paulo nos va a retar todavía más, nos va a conducir un poco más en ese camino de bregar. Tenemos un tiempo de 45 minutos, una hora para la exposición. Les solicitaría que por favor apaguemos los micrófonos para que la transmisión en las redes sociales y la grabación en Zoom, que se va a subir luego al canal de la universidad, no se vea interferida por algún sonido. Y luego tendríamos el espacio para preguntas, comentarios. Pueden utilizar el chat interno de Zoom también para, si se les olvida alguna pregunta, anotarla, porque tanto Karen como yo vamos a estar atentos en la formulación de las preguntas y de los comentarios. Nuevamente, Pablo, muchísimas gracias por aceptar. Estás en tu casa y bienvenido entonces a este espacio. Bueno, muchas buenas noches a todos ustedes y muchas gracias, Hansel, por la invitación, por la generosa presentación. Es un gran gusto conversar con ustedes sobre estos temas, porque son temas que me han ocupado en los últimos años y siguen ocupando. Y me alegro que tú tengas acceso al libro que se publicó en España en el 2019. Y mi preocupación es que llegara a América Latina y al Caribe, ¿no? Y no sé si es accesible, así que me encanta porque esas ideas tienen que ver con nuestra experiencia teológica y religiosa, ¿no? O sea, nosotros tenemos que entender la experiencia de leer la Biblia y en especial el Nuevo Testamento a partir de la religiosidad de nuestras comunidades. Y yo espero haber reflejado algo de esto en este libro. Yo no haré una presentación así tan formal como en el lenguaje del texto, porque hay textos que yo puedo enviar después, artículos
en portugués e inglés, lamentablemente no en castellano. Bueno, ahí está el libro pero yo quiero presentar aspectos de la propuesta y enseguida tener una charla con ustedes y escucharles. Yo tuve la oportunidad de presentar estos temas con compañeros de Argentina, de Chile, pero no todavía en América Central, el Caribe, México, Colombia, así que para mí es una gran oportunidad. Yo quiero hablar un poco también de mi historia. Yo he trabajado por muchos años en la Universidad Metodista en São Paulo. He sido compañero por más de 20 años de Milton Schwantes, hacia la cosa del Antiguo Testamento, yo del Nuevo, con otros compañeros más. Y hace 3 años ahora trabajo en la Universidad Católica de Campinas, que recién se sacó el derecho de formar doctores. Así que esta es la novedad. Hace pocos días el órgano del gobierno brasileño responsable por acreditar maestrías y doctorados nos autoriza ahora a formar doctores en estudios de religión y, por supuesto, en literatura bíblica. Bueno, hay un micrófono abierto. Si pueden, porque yo veo a mi imagen nomás, no a las personas. Así se, bueno, sí, ahora sí, gracias. Bueno, yo quiero empezar con 2 imágenes, no son los slides todavía. Los voy a mostrar después y no tenemos la necesidad de leer y discutir cada uno. No va a ser tan aburrido, espero. Pero estas 2 imágenes yo quiero compartir con ustedes. Por favor, me digan si pueden ver la pantalla. Sí, se ve muy bien. Sí, bueno, aquí está el título. Perdón que mis slides estén en portugués. Yo cometo muchísimos errores, muchísimos más errores al escribir en castellano que al hablar. Así que me siento más confortable con escribir en portugués. Seguro se van a comprender. Pero yo quiero que ustedes tengan la mirada hacia esta imagen. Esta es una taberna de la ciudad de Pompeya. Yo hice parte por 2 veces de un grupo de investigación. Bueno, estamos en contacto todavía. La gente de Stephen Friesen, de la Universidad de Texas. El grupo estudia arqueología y orígenes cristianos. No somos arqueólogos, no metemos la mano en nada, pero vamos a los sitios arqueológicos y ahí los especialistas nos enseñan cómo mirar los espacios, los artefactos, las imágenes, ¿no? Y en la calle de la Abundancia, Vía de la Abundancia en Pompeya, encontramos muchas de esas estructuras. A ver si está aquí el ratón, ¿no? Una estructura en una L, donde se ponía comida, por supuesto, olivos, aceitunas, pastas como el garum, ¿no? Cosas de pescado y otras comidas que se ponía acá. En este caso no se ve, pero en muchas de ellas están las ánforas de vino, ¿no? Pero son muy pequeñas. Hay muchas de estas tabernas en Pompeya, muchas, y por todo sitio en Pompeya o en Ostia, pero en Pompeya me llamó la atención de cuántas hay. Pero son muy pequeñas, cercanas a la calle. Entonces, nosotros nos detuvimos en una en especial, en esta, y estaba ahí un arqueólogo, un austríaco, muy competente, muy erudito, que nos acompañaba, pero hay que proponer hipótesis de lectura a los espacios arqueológicos, ¿no? Entonces, uno de los muchachos, había una generación más joven de investigadores norteamericanos, y uno de ellos dijo, ese es un lugar para agarrarse un take-out food, o creo que sería esta la expresión, no me acuerdo. Como en Brasil llamaríamos una comida para viaje,
para portar. ¿Cómo se dice en español? Una comida para to take out, para llevarse a comer a otro sitio. ¿Cómo sería? Para llevar. Para llevar, bueno, para llevar. Y yo, por mi experiencia brasileña, ¿no? Dije, no es para llevar. Ese es el sitio donde la gente está para conversar, para beberse una copa o muchas copas de vino. Por acá está el espacio de la comunicación política, económica, donde los diaristas van a buscar empleos, sino en las villas de los mayorales, de los pater familiae, ¿no? Aquí sería un sitio, donde entonces esclavos, libertos, trabajadores brazales, prostitutas, gente común, se acerca y se queda por ahí. Entonces el joven muchacho dijo, eso es imposible, no hay espacio para sentar y ser servido. Bueno, y salió caminando y esto me dejó muchísimo preocupado. ¿Cómo interpretar eso? ¿Y por qué sabemos que aquí es el espacio de las interacciones culturales? Por supuesto, ustedes conocen en sus ciudades, en los pueblos, pero también en las periferias de las grandes ciudades, espacios donde la gente se aprieta, ¿no? Se aprieta para conversar, tomarse una copa de vino, por supuesto, picar algo, comer. No es necesario que llegue un mozo, en portugués se llama un garzón, ¿no? Alguien para servir con una carta. No, tú pides ahí en el balcón. Y son muchos espacios, o sea, ese concepto de take-out food sería muy inapropiado para la cantidad de espacios que hay. O sea, mi compañero norteamericano pensaba en una finalidad, o sea, agarrarse la comida, y él lo dijo, agarrarse la comida para comerse al camino del trabajo. Bueno, entonces yo me preocupé con eso, y en Pompeya todo está muy cercano. Cerca de estos espacios están las panaderías, y en las panaderías antiguas, en Ostia y en Pompeya, es el espacio donde se hace la molienda del trigo, ¿no? Entonces se prepara ahí la harina, la masa, como llamamos en portugués, y se asa el pan y se vende el pan. Ahí cerca de esta vía de la abundancia están los aposentos, las villas de los aristócratas, están los edificios públicos, los templos de los dioses de la religión oficial, pero ahí cerquita también el templo de la extranjera Isis, uno de los templos más interesantes de la ciudad. Más hacia atrás, lugares donde vivían extranjeros como gladiadores, esclavos, estaba ahí la palestra, el anfiteatro, el Odeón, y muy cerquita de acá está también, bueno, lo que quedó del lupanar. El lupanar, que es el prostíbulo, ¿no? Que es muy pequeño además, es muy decepcionante, ¿no? Muy pequeño. Muy cerca de los espacios de culto, de vivienda, de diferentes estratos sociales, de los espacios de trabajo y de estos espacios de convivio social. Bueno, entonces, en el último día en Pompeya, yo encontré una imagen que después me di cuenta que está en muchos manuales. No es una imagen desconocida, pero para mí era, y para el grupo, por supuesto, porque no nos dimos cuenta hasta el último día de esta imagen. Lo fotografié desde lejos, por eso está un poco borrado, pero ustedes pueden ver aquí 4 tipos, bueno, 2 parados, 2 sentados, y una mesa, una sillita, una banqueta de madera, ¿no? Aquí pequeña, y lo leemos así. O están con una copa
bebiendo o juegan los dados, ¿no? Es un espacio de juego. Eso está en uno de esta imagen está en una de las tabernas, cerca de ánforas de vino. Bueno, entonces yo llamé a Stephen Friesen y a otros que estaban más cercanos y dije, bueno, fíjense, esta es la clave para entender lo que pasa acá. Porque los muebles de madera pequeños son descartables y además con la ceniza volcánica, con toda la cuestión quiroplástica, bueno, se quemó, se perdió, ¿no? Entonces, en los vestigios se queda lo que es de piedra y mármol. Entonces, muy probablemente tenemos aquí un espacio muy común, muy similar a los que encontramos en nuestras culturas, donde la gente se sienta en pequeñas sillas y come en pequeñas mesas que pueden ser puestas en la calle, en el paseo, o retiradas en la noche, o sea. Entonces, aquí está un lugar de la interacción social y de la producción cultural de la gente sencilla y un encuentro entre la gente, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente habrá entrado acá de diferentes niveles sociales? Por supuesto, más los pobres que los aristócratas, porque en el Imperio Romano estima-se que las élites no pasaban de 1% de la población, siendo que los demás, incluso los que tenían alguna plata, por no tener nacimiento y tierras y cargos, no pertenecían a las élites. Pero la gran mayoría estaba en estas bases de la pirámide, o sea, era gente que vivía en condiciones de luchas diarias por el pan, lucha diaria por empleo, había mucha competición entre las personas por obtener los empleos diarios. Y bueno, los esclavos, por supuesto, estaban ahí en esta situación de subalternos, pero no siempre en la peor posición, porque los esclavos tenían su alimento garantizado por su señor, lo que no pasaba con los diaristas, con la gente de la plebe rústica o plebe urbana, en este caso una plebe urbana como esta de Pompeya. Seguramente muchos extranjeros, ¿no? Hay vestigios de presencia extranjera en Pompeya, en estas ciudades del Imperio Romano, por supuesto judíos, además, mujeres, ¿no? Entonces podemos imaginarnos que las mujeres que trabajaban en lupanar, las prostitutas, se escapaban para tomarse una copa de vino, ¿no? Y ahí viene también toda la información sociológica sobre lo que era la prostitución en el mundo antiguo, ¿verdad? Es un tema muy cercado de moral en nuestro mundo, pero en el mundo antiguo una esclava podría ser enviada a los servicios de prostitución por su señor y sin cuestionarlo, no había el espacio para eso. Eran jovencitas muy chicas, ¿no? Muy chicas. La expectativa de vida estaba entre los 40, 45 años, para ellas quizás mucho menos. Extranjeras entonces trabajarían seguramente en la prostitución. Y debemos entonces sacar del tema este de la prostitución el tono moral, ¿no? Son mujeres que fueron impuestas a esta profesión, a esta condición por sus señores, por qué sé yo. Bueno, y la debemos ver también como agentes culturales. Entonces, esclavos, extranjeros, diaristas, prostitutas, son personas que producen cultura, que hablan, ¿no? Ellos no son apenas una cifra, cantidad de pobres, no son una clase social en el sentido de su determinación económica, sino son agentes culturales. ¿Y quién más
conversa con gente que, las prostitutas que reciben sus clientes, que se organizan entre sí. En Pompeya había un sindicato de prostitutas. Y hay una noticia muy peculiar de una judía que hacía parte de este grupo en Pompeya, ¿no? Entonces, las prostitutas tienen interacciones sociales. La gente que se va a tomar una copa de vino no lo hace callado. Bueno, por supuesto no toma esto para llevarse, participa de la vida social. Y ahí escucha cosas, ¿no? Escucha de milagros, de historias, narrativas, qué sé yo. Bueno, entonces, cuando hablamos del movimiento cristiano en el primer siglo, encontramos, por ejemplo, la noticia de que Jesús era amigo de extranjeros, amigo de prostitutas, y que a él le gustaba el vino. Bueno, entonces las cosas a lo mejor se encajan, ¿no? No en una ficción de un Jesús histórico, que es una ficción moderna, que busca lo factual, ¿no? Sino de interacciones socioculturales complejas, donde la comunidad cristiana puede emergir. Bueno, entonces yo voy por un momento a interrumpir el compartimiento de pantalla para verlos un poco acá. Bueno, entonces fíjense que desde esta perspectiva cultural, desde abajo, se puede entender las cosas del Nuevo Testamento de una otra forma. Enseguida daré un otro ejemplo. Pero hay dos cosas que hay que sacar del horizonte. La primera es la consideración exclusiva de los primeros cristianos como clase social. Por supuesto, eso es importante. No recuamos de esto, ¿no? Es una conquista de la teología latinoamericana considerar los procesos socioeconómicos y los conflictos. Pero va mucho más allá de esto. Entonces, una cuestión es pensar los primeros cristianos como pobres. La otra cuestión es pensarlos como agentes culturales desde su lugar social, sociocultural. ¿Comprenden? Es un giro hermenéutico muy importante que hay que hacer. O sea, en cuanto son una clase social con sus condicionantes, me interesan las informaciones que podemos sacar desde su condición, o a lo mejor sus estrategias políticas, que pueden no existir. Eso es muy común, que la gente que sufra de la pobreza permanezca en la pobreza, ¿no? Y que las fuerzas del poder se impongan de forma brutal. Esto lo hemos vivido en Brasil en los últimos 4 años, ¿no? Cuando llega la derecha, las cosas se desorganizan. Pero una otra cosa es escucharlos, cómo ellos, desde sus características culturales, desde su horizonte de comprensión del mundo, piensan el mundo. Bueno, esa es una cuestión importante. La otra es también sacar del horizonte la perspectiva más dogmática, moral, de pensar el cristianismo de forma heroica, moralizante, ¿verdad? O romantizante, por ejemplo. Que Jesús entonces haya convivido con prostitutas. Esta información, ¿qué dice a nosotros? En mi opinión, habla mucho del contexto de interacciones culturales, en que estas mujeres eran activas en la transmisión del Evangelio desde sus perspectivas culturales, desde su forma de pensar el mundo, de hablar, de crear artefactos, y desde su universo del trabajo, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces esa es una provocación inicial, y yo creo que es una cosa que nos toca a nosotros en América Latina, porque aquí tenemos cosas que desde una perspectiva más dogmática pueden ser muy problemáticas, desde una perspectiva
de la religión popular muy positivas, que es la pluralidad religiosa latinoamericana, la vitalidad religiosa, y que ustedes tienen, yo sé que tienen, ¿no? La presencia indígena, africana, ibérica, que también tampoco es la ibérica oficial, ¿verdad? Hay distintos niveles. Entonces, las ideas religiosas, las prácticas religiosas, los rituales, y enseguida entraré en el ritual por excelencia, que para nosotros es una clave de comprensión. Entonces, ¿cómo entender la Biblia? Con los instrumentales del Atlántico Norte, ¿no? Donde la religión está prensada entre el fundamentalismo y la secularización, ¿correcto? Creo que no hay exageración de mi parte, ¿no? Entonces, la secularización moderna, ¿no? La forma de Entzauberung, ¿cómo se dice esto en castellano? La desencantamiento, sería este el concepto, el desencantamiento del mundo, ¿sí? O el fundamentalismo. The Bible Belt, ¿no? Elizabeth Cook, ¿no? Tú eres norteamericana, ¿verdad? Bueno, sí, de madre. Ah, sí, bueno. Y conocemos, porque yo soy evangélico, de origen presbiteriano, hoy anglicano, pero sabemos que hay una ideología que nos trajeron, que nos formó, pero es una ideología que forma, esto no es un problema tampoco, una ideología que quiero ahora combatir, no, son los límites y las posibilidades de mirar el texto bíblico desde su cultura. Por supuesto, la formación europea norteamericana es fundamental para nosotros también. Yo tengo formación en la exégesis alemana, pero hay cosas que nos toca a nosotros hacer, ese es mi punto, que es traer esto de la pluralidad religiosa y la vitalidad de la religión popular que tenemos nosotros en el mundo andino, en el Caribe, en Brasil, no solo en la Amazonía, pero también en las periferias de las grandes ciudades, porque ahí están los encuentros, ¿no? De las culturas ancestrales, las transformaciones, y que siempre crean nuevas posibilidades. Y, en mi opinión, lo que pasa en el cristianismo primitivo, que es una religión que se origina del judaísmo, eso ya estamos claros con esto, pero que se encuentra con elementos egipcios, sirios, griegos, romanos, bueno, y ahí, por eso el cristianismo primitivo tampoco es uno solo, sino tiene muchas corrientes. Entonces, una mirada latinoamericana desde nuestras culturas ancestrales, y aquí me toca a mí como de origen presbiteriano, hoy anglicano, estudiar no solo la Biblia, sino las culturas originales, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve en en Bolivia, es un acto fallo porque yo nunca estuve en México, tampoco en Colombia, dos países que quiero conocer, en Bolivia. Bueno, yo no tenía una mirada para la religión del altiplano. Yo tenía una mirada para la situación de la gente, ¿no? Eran los años 90. Era lo que se podía ver, lo que yo podía ver. Hoy, si fuera, yo iba a pedir a mis amigos bolivianos que me llevasen a un ritual religioso popular, a una curandera, a alguien que me leyera el destino, o a una misa católica de la gente desde abajo, o a un culto pentecostal, ¿no? Bueno, entonces vamos a traer esos temas para la Biblia y para la academic scholarship, ¿no? de Europa y de Norteamérica. Esa es una contribución nuestra. Yo tuve la experiencia de presentar este libro en el
una experiencia muy, muy hermosa que me proporcionó Santiago Guijarro y otros amigos, Jorge Blunda y otros de Salamanca, Argentina, en el caso de Jorge, de presentar este libro en Bilbao, en el encuentro, en la Sociedad Bíblica, el encuentro de la Sociedad Bíblica Española. Rafael Aguirre estaba ahí, todos me recibieron. Yo presenté esas tesis por 1 hora y eso me encantó muchísimo. Me escucharon con mucha curiosidad porque es algo que viene desde nuestra mirada. Bueno, entonces, con miedo que el tiempo se me vaya, yo voy a volver a mis slides que me van a disciplinar un poco. Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? Espero que puedan ver otra vez. Entonces, el concepto que usaremos es popular y subalterno. Hay muchas dificultades con el concepto de popular, ¿no? Porque el popular no existe aislado y hoy día se confunde con la pop culture. Hoy día es mucho más difícil hablar de la cultura popular. Yo tengo plena conciencia de esto. Hay grupos académicos del mundo antiguo que usan este concepto, un grupo subalterno. Subalterno por su estatus social, pero el enfoque no es económico, sino cultural. Lo que ellos producen. Entonces, un primer paso es entender dónde vive la gente, en qué condiciones, qué luchas materiales y concretas tienen, ¿verdad? Es el tema de la pobreza. Pero llegar hasta ahí no basta. Hay que preguntarse en qué creen, qué prácticas religiosas tienen y cuáles son de qué hablan, ¿no? Escucharlos. Yo tengo enseguida aquí el concepto y quiero presentarlo a ustedes. Bueno, eso ya está. Bueno, creo que ya pasamos. Bueno, entonces hay una cuestión aquí que me gustaría también proponer a ustedes. Cuando hablamos de cristianismo primitivo o orígenes cristianos, no se refiere apenas a cronología. ¿Está bien? Cristianismo antiguo. ¿Qué es cristianismo antiguo? Hay una obra, creo que es de Danielú, a lo mejor estoy errado, no sé, Danielú, sobre literatura cristiana antigua. No están los apócrifos, no está la literatura menor, están los padres de la iglesia. ¿Sí? O sea, ¿dónde encontramos esto que llamamos de cristianismo antiguo? O sea, no es apenas lo que se produce hasta final del siglo I, o a lo mejor incluyendo el siglo II, pero un estrato cultural que perpasa el cristianismo. O sea, cuando los padres de la iglesia, como Justino Mártir, o Tertuliano, o Clemente de Alejandría, usan los géneros literarios elevados, el lenguaje sofisticado, y quieren mostrar a los paganos y a los cristianos que el cristianismo puede convivir con la filosofía griega, con la moralidad del imperio, y que ellos pueden ser buenos ciudadanos. Ahí no estamos en este eje cultural que yo llamaría cristianismo primitivo, ¿correcto? O sea, cristianismo primitivo es una fuerza cultural que se expresa por, bueno, artefactos, por literatura sapiencial y principalmente por narrativa. Entonces, hermanos, si quieren adentrarse en el tema, hagan como yo, que me descubrí esta preciosidad hace como unos 10 años y no puedo dejar de trabajar con estos textos. ¿Los conocen? ¿Sí? ¿Me pueden contestar? Sí. Hechos apócrifos, bueno, los evangelios apócrifos, los hechos apócrifos, estos de Bach, de Gonzalo del Cerro y Antonio Piñero, son 3 volúmenes. Esto debemos leer. No abandonar el Nuevo Testamento, por supuesto, pero desde acá crear un método de lectura del Nuevo Testamento. Pero Hansel, es otra charla, es otra conversa, porque
acercarse del Nuevo Testamento desde los apócrifos es una experiencia que renova los textos que están presos por una hora de canonicidad. La canonicidad. Nada. Inclusive, Paulo, Sí. en nuestra revista Aportes Bíblicos, uno de nuestros profesores ya jubilados, Plutarco Bonilla, hizo una traducción de los hechos apócrifos de Pablo y Tecla e hizo comentarios. Entonces ya han habido otras traducciones además de la de Antonio Piñero. Muy bien, muy bien. Y yo coordino aquí en Brasil una colección que llamamos Apócrifa y estamos traduciendo evangelios, los hechos, ya estamos con 6 hechos traducidos y comentados, y yo traduje los hechos de Pablo. Bueno, entonces ustedes tienen acceso a eso. Muy bien. Bueno, aquí yo tengo una traducción técnica, no voy a aburrir a ustedes con esto, puedo enviarles después, está en el libro. Lo que quiero trabajar, creo que me faltan como 20 minutos, a lo mejor. ¿De qué habla esta cultura popular? Ahora quiero dar un poco de cuerpo a eso, o sea, ¿de qué se trata? Entonces, las prácticas religiosas y las representaciones, las cosas que hablan, que imaginan, provienen, primero, del mundo material y concreto de estos grupos, de sus relaciones sociales internas y externas. O sea, el mundo del trabajo, el mundo de las peleas y conflictos cotidianos, están todos presentes en esta religiosidad popular. Cuando leemos los hechos apócrifos, los evangelios apócrifos, las actas de los mártires, encontramos ahí transfigurada la realidad social de estos cristianos. O sea, la cultura popular no es de forma alguna alejarse de sus problemas, sino tratárselos desde su propia perspectiva. Una otra cosa que pasa en el ítem B es invertir, parodiar y adaptar lo que dicen los de élite. Eso hace la cultura popular también. La cultura popular tiene una pasión en invertir lo que dicen los de arriba. Bueno, además hay ámbitos de cruces de fronteras como las del mundo animal. Estos textos apócrifos cristianos están llenos de animales que hablan. Bueno, sobre eso una historia. Yo fui a dar una clase en una universidad aquí en Brasil, una universidad que tiene un departamento muy fuerte de estudios literarios. Y me llamaron para hablar del papel del cristianismo para el origen de los géneros literarios romanescos, ¿no? Bueno, entonces yo empecé a hablar de hechos apócrifos, de las actas de los mártires, de los evangelios canónicos y apócrifos, también de hechos de los apóstoles. Pero esta es la cuestión. Estos textos, en especial los apócrifos, son despreciados curiosamente por todos. Por los historiadores, porque no está la historia factual. O sea, la modernidad y el positivismo histórico nos meten en la cabeza que textos deben ser leídos solo si reproducen hechos históricos. En mi opinión, la investigación del Jesús histórico, por más importante que sea, tiene rasgos de esta modernidad factual que busca hechos, o sea, hechos concretos. Y ahí se pierde el elemento de imaginación popular. La gente de estudios de historia de literatura también desprecia esos textos. ¿Por qué? Porque no tienen un buen griego, un estilo elevado. No es literatura erudita, o sea, tú puedes hacer cursos y cursos de historia de literatura en el mundo griego y no vas a llegar a estos textos. Se estudia mucho la novela griega, ¿no?
Genofonte de Éfeso, por ejemplo, Cariton de Afrodisias, son autores de este periodo que empiezan las narrativas que se llama la novela griega, que tiene muchos paralelos con los hechos apócrifos. Pero los apócrifos no se les da valor. Al final, los teólogos tampoco los estudian porque no hay doctrinas. Esperamos de cristianos de primer y segundo siglo hechos históricos o doctrinas. En estos textos no hay doctrinas. No hay doctrinas. Entonces yo quiero dar un ejemplo a ustedes de lo popular, de lo que se trata. En la verdad, dos ejemplos. El apóstol Pablo estaba caminando con dos señoras cristianas en la cercanía de Damasco y en el camino se le aparece frente a él un león enorme. Este león le pide en buen griego que lo bautizara, al que Pablo se queda sorpreso, pero obedece el deseo del animal. El león es tomado por la yuba, ¿no?, por sus pelos, y mergullado en el agua y sale a las montañas. Un tiempo después, Pablo está en la ciudad de Éfeso y él convierte a Artemila, la señora del prefecto de Éfeso, y su esclava, y las torna cristianas, y las bautiza escondido. Él está encarcelado, pero Dios le libera para bautizar a la señora, traerla de vuelta. Él vuelve a las cadenas. El marido se pone celoso y lo condena a enfrentar las bestias en el teatro de Éfeso. Bueno, entonces en el día de la ejecución, Pablo está ahí para morir y se mete adentro del teatro, de la arena, un enorme león. Y la gente toda se pone asustada, ¿no? Entonces, el león se aproxima de Pablo, se genera ahí una tensión dramática, y al final el león le saluda en buen griego: hermano Pablo, ¿no te acuerdas de mí? Era el león que había bautizado cerca de Damasco. Y la gente se pone muy asustada, lo llama de mago, ¿no? A esto llegaremos enseguida. Y el prefecto de Éfeso manda que los arqueros atiren flechas y, bueno, dardos para matar a los dos. El Señor envía la zaraivada y los libera. El león se va a las montañas y Pablo embarca en un navío, en una embarcación, para irse a otro sitio. Entonces, los animales hablan. Los animales se ponen parceros de los humanos. Eso pasa con Tecla también. Tecla tenía una leona amiga que la defendía en el anfiteatro, ¿no? ¿Dónde viene esto? Esto viene de un ámbito de la cultura en que la cercanía hombre y animal todavía se mantenía, esos cruces de frontera en la imaginación humana, en las fábulas, ¿no?, en las historias míticas, en las historias que se cuentan los niños, ¿no? Y los cristianos, ¿dónde lo aprenden? Bueno, entonces, en este periodo había una historia de un muchacho llamado Andrócles. Era un esclavo que se escapa de sus señores y va a vivir en una caverna, ¿sí? ¿Se comprende? Sí. Una caverna cave, ¿no? Una caverna en Egipto, en África, bueno, creo que en Egipto. Y está ahí se protegiendo, escondiéndose de sus señores que lo buscan, hasta que un día un león adentra en la caverna
y él se imagina muerto, y el león le da la pata porque está un espino ahí. Entonces él saca el espino y el león se pone amigo de él. Y ellos viven en esta caverna, en este desierto, por años, hasta que son presos y llevados a Roma. Cuando se pone para enfrentar a las feras, al esclavo Andrócles le ponen frente al león que era su amigo. Y ellos son amigos, se abrazan. Según la historieta, el emperador de Roma se queda tan conmovido con esto que libera a los dos. Y según la leyenda, los dos pueden ser vistos caminando y paseando y adentrando en las tabernas de Roma hasta el día de hoy. Ustedes comprenden de qué se trata, ¿no? De formas, no es un problema de fuente histórico, sino formas de rendir, de narrar la realidad, que son del ámbito popular, de lo fantástico. Y nosotros los latinoamericanos lo conocemos, ¿no? Los de Colombia, con su narrativa fantástica, ¿verdad? Y nosotros también la tenemos en Brasil. O sea, gente de maneras de la gente sencilla forma de decir, porque todo eso es muy sofisticado, en mi opinión. Tiene de describir la realidad, de hablar de los muertos. Los muertos no están muertos, no están más allá, tampoco se fueron. Los muertos en la cultura popular están por ahí, ¿no? Son los ancestrales, son los parientes. Esto en la cultura indígena, en la cultura africana es muy fuerte, ¿no? En América Latina. También lo era en el mundo mediterráneo. Los monstruos, ¿no? En esto estoy ahora, estoy estudiando, mapeando monstruos en la literatura del cristianismo primitivo. Y créanme, hay muchos monstruos. Sobre esto nos vamos a leer en las dogmáticas, en Irineo de Lyon, en Tertuliano, ¿verdad? Para eso debemos entrar en la literatura apócrifa que nos remite otra vez a la literatura del Nuevo Testamento. O sea, el elemento que llamamos convenientemente de folclore, ¿no? Narrativa popular, el folclore y el lenguaje del mito. Fíjense que la primera cosa que la teología que adviene de la modernidad europea, el primer lenguaje, forma de comunicación básica que va a combatir es la forma mítica, ¿no? Que es la gran potencia narrativa de la religión. La exégesis histórico-crítica, que tiene sus orígenes en el siglo XVIII, XIX en Alemania, ¿no? La primera cosa es, ¿pasó o no pasó? ¿Eso es un mito o es un hecho histórico? O sea, la religión tiene que alejarse del mito. Y en la cultura popular, ahora diciéndolo de forma muy general, la cultura popular del mundo mediterráneo, donde surgen los primeros cristianos, es una cultura mitopoética, análogamente a nuestras culturas populares latinoamericanas. Bueno, me voy ahora a un último tema, que es un tema muy importante y que pasa también aquí por esa literatura, que es el tipo de ritual y de práctica religiosa de la cultura popular. Hay una limitación temporal. Nosotros hoy no tenemos acceso a la materialidad de un culto cristiano, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a tener los primeros templos cristianos? En el siglo IV. Antes los cristianos se reunían en casas. Estas casas son casas sencillas. Tampoco se las explora arqueológicamente. Yo pregunté a una señora, a Hilke Thür, una señora, una gran especialista en arqueología de Éfeso. Ella ha sido coordinadora de excavación por muchos años. Le pregunté,
cómo eran las casas de la gente sencilla, dónde están excavadas para ver, ¿no?, cómo se organizaron. Ella dijo, están ahí por el monte, pero se excava una y no dos porque una es igual a la otra. No se va a invertir plata para excavar esto, ¿verdad? Se excava las casas de las élites porque ahí está la arquitectura, el mármol, ¿no?, todas las imágenes y la escultura, pero una casa popular es igual a la otra. Estos son los sitios de Pompeya que están por excavarse también, ¿no? Bueno, entonces no tenemos acceso a la materialidad. ¿Qué imágenes tenían los primeros cristianos en su culto? Una cruz, una menorá, bueno, por supuesto, pan y vino, ¿no? ¿Qué gestos hacían? No hacemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Por eso dependemos de la literatura. Ahora, seguramente hay un ámbito de la religiosidad popular que es la práctica religiosa que llamaríamos, segundo Naomi Janovitz, una especialista norteamericana muy interesante, que habla de rituales de poder. Bueno, y ahí está. Para entender la cultura popular, el elemento central es la magia, las prácticas de curación, los milagros, pero que técnicamente hay que estudiarse como magia. ¿De acuerdo? Porque cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, o en los evangelios sinópticos, Jesús es presentado como el que hace los milagros. Estos milagros son la versión teológica de propaganda y de legitimación de la autoridad de Jesús o de Pablo, de Juan y de Pedro. ¿Sí? Pero en términos de historia de la religión, hay que entenderlos adentro de los sistemas de rituales practicados por la gente sencilla. O sea, ¿qué es el ritual mágico? Sino la forma por excelencia de invocación de Dios, de materialidad religiosa, porque en un ritual religioso hay hierbas, hay humo, hay oraciones, hay cruces, bendiciones. Entra la gente con el cuerpo, con los elementos de la naturaleza, símbolos, espacios sagrados y la invocación de Dios. Así que estudiar la magia del Mediterráneo, los papiros mágicos griegos, las formas de invocación a Dios, que son muy interesantes, politeístas con la presencia de elementos judíos, ¿no?, en Egipto en el caso, ¿no? O la magia cristiana, en que se colga o se prende al cuerpo un amuleto con versículos bíblicos. El Padre Nuestro, los primeros versos de los evangelios. Yo tengo un artículo que puedo enviar a ustedes, está en portugués, sobre la religión popular en amuletos cristianos antiguos. O sea, es lo más cerca que conseguimos llegar para entender esta relación entre creencias religiosas, las narrativas y la forma corporal y material de vivir la fe cristiana. Y fíjense también, yo estoy ahora camino para los 3 minutos finales, observen también que la definición moderna de religión que usamos en nuestros manuales separa el elemento mágico de la religión. Si ustedes van a Taylor o a Fraser y a muchos manuales contemporáneos de estudios de religión, religión es un desarrollo que deja para atrás la magia, ¿no? Separan la magia. Y hay estudiantes, o mejor, investigadores como Stiers, también en Estados Unidos, muy interesante, que dice, sacar la magia de la religión es muy conveniente para crear una religiosidad aséptica, racional, de la emoción individual, o sea, muy protestante clásico europeo eso, ¿no? Entonces,
principalmente en Inglaterra y en Alemania, en el siglo XIX, se intenta rescatar un concepto de religión que sea racional, moral, pero no mágica, no mágica, ¿no? Ahí vamos a Weber con el desencantamiento del mundo, desencantar el encanto. El encanto es magia, ¿no? Sacar el encanto. En alemán, entzaubern, sacar la magia, sacar el hechizo. Entonces tenemos una religión racional, individual, que puede ser erudita y convivir con la ciencia de alguna forma, ¿no? Y los ingleses del siglo XIX, victorianos, que también intentaban rescatar una posibilidad de la religión sobrevivir a la evolución científica, al desarrollo científico, pero no puede ser la magia. Y esta es justamente la religiosidad de la incorporación de espíritus, ¿no? Y que conocemos nosotros desde África, desde las muchas religiosidades indígenas. O sea, son muchas Áfricas, muchas religiosidades indígenas, elementos ibéricos que igualmente son mágicos y que se mezclan de una forma muy productiva y fascinante en América Latina. Bueno, a ver si hay algo que debo traer todavía. Ah, sí, el espacio. ¿Cuál es el espacio fundamental? La casa, el oikos. Este es el microcosmo. La religión popular de los primeros cristianos es una religión del espacio doméstico, ¿no? Hay milagros públicos. Entonces los apóstoles salen para hacer milagros, grandes milagros, que en verdad son transfiguraciones de prácticas populares más cotidianas, ¿no? Y una convivencia o una transición entre la oralidad y las primeras formas romanescas. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los temas, no? Los temas del folclore, como los muertos que resucitan, los animales que hablan, ¿verdad? Hay un tratamiento en la cultura popular del héroe que se muere, que va hacia el martirio, al martirio lógico, ¿no? Entonces tenemos la literatura cristiana, los evangelios sinópticos ya nos presentan un héroe que está destinado a la muerte, ¿no? El tema, la valoración del sufrimiento y de la muerte, es también un tema de la cultura popular. El sexo como problema, ¿no? Nos escandalizamos como el cristianismo reprime la sexualidad, bueno, pero si uno lo mira desde abajo, desde la vida de los esclavos, por ejemplo, que no tienen ninguna decisión sobre sus deseos, sobre su corporeidad, en que su sexo es una forma de instrumentación de uno mismo en la perspectiva de sus señores, ¿no? Y un énfasis en milagros públicos y conflictos domésticos. Bueno, para encerrar, yo quiero traer a ustedes una anécdota. Una vez leíamos en un grupo de posgrado en la Metodista todavía, la carta de Santiago, y en el capítulo 5, un capítulo que es usado para los presbiterianos, ¿no? ¿Hay presbiterianos acá? Bueno, yo soy anglicano, pero el presbiterianismo no se saca así tan fácilmente, ¿no? Entonces, los presbiterianos, a ellos les gusta Santiago capítulo 5 porque ahí está el presbítero, ¿no? Si alguien está enfermo, llama al presbítero, porque él va a ungir con aceite, hacer la oración de fe y el enfermo entonces se sanará. Y leyendo el texto juntos, nosotros identificamos ahí una instrucción de magia. Y los presbiterianos se pusieron muy nerviosos, porque, ¿cómo magia? Ahí está un presbítero. Bueno, pero presbítero, en principio, es un viejo, alguien de edad. Bueno, yo estoy muy cerca de ser un presbítero. Bueno, entonces, ¿qué es un presbítero? Seguramente ustedes tienen en Colombia, en Bolivia,
en Costa Rica, en Santo Domingo, acá en Brasil mucho. El oficio popular de la religión doméstica, de la beata, que llamamos es una curandera, pero no, es una curandera que llamamos me olvidé la expresión ahora, es una expresión católica popular, pero ella no hace cosas católicas solamente, sus oraciones tienen algo de africano, las hierbas y el humo el tabaco son indígenas. Sí, claro, las benzedeiras, ese es el nombre, la benzedeira. Pero no son mujeres jóvenes, son siempre mujeres viejas, ¿sí? Y entonces, ahí está la autoridad de alguien que sabe hacer la oración de la fe. Eso que llamamos la oración de la fe, probablemente es una expresión técnica, que es una oración de la fe. Los pentecostales llaman esto en Brasil de oración de poder, ¿no? La oración de poder no es una simple oración. La oración de poder es una oración que se acompaña con una evocación del Espíritu Santo, a lo mejor la posesión del Espíritu Santo, o puede ser la glosolalia, que es un fenómeno que está también en los papiros mágicos griegos. Y ahí está el elemento material y visual, porque se hace una unción de aceite en la cabeza. Entonces hay un elemento de conectar el cuerpo del presbítero con el cuerpo del que está enfermo, bueno, por medio del aceite, y probablemente se hace la señal de la cruz. Bueno, alguien puede decir, Pablo, estás delirando, pero algunos versículos abajo está el caso de Elías, que se hizo un círculo para que no lloviera. Si leemos a John Dominic Crossan, ahí está el elemento de la magia popular en la cultura de Israel, ¿no? Elías como el profeta mago, el profeta milagrero, ¿no? Entonces, la mención a Elías, más abajo, nos indica que la oración de la fe del presbítero, que es un señor, o una señora a lo mejor, ¿no? Sería un benzedeiro presbiteriano, a lo mejor, en el primer siglo. Y la gente se quedó loca, porque, bueno, leímos el texto como una legitimación de un cargo oficial, mientras estábamos hablando de alguien que tiene experiencia en hacer la oración de la fe, porque funciona, y la gente se pone sanada. Bueno, yo creo que he hablado demasiado, como no sé si llegué a los 50, pasé seguramente. Y quiero escuchar a ustedes también, sus cuestiones, sus críticas. Esto también me encantaría. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Paulo, por la presentación, por las experiencias, sobre todo, porque nacen de la experiencia, ¿verdad? Estos procesos de investigación. Tenemos el espacio abierto, podemos levantar la mano a través de la función de Zoom, o si alguien lo hace de manera física para que podamos encender las cámaras y no nos veamos solamente cuadrículas, ¿verdad? Porque a veces sucede eso. Elmer puso aquí una pregunta. Han habido varios comentarios. Aquí primero en la plataforma, Emanuel Cordero levantó la mano. Vamos a escuchar a Emanuel y luego voy viendo las preguntas en el chat para leerlas también. Buenas tardes, buenas noches, Emanuel. Hola, buenas tardes. Me gustó mucho. Primero que nada, bueno, me llamo Emanuel. Soy estudiante de Sociología de la UAP, aquí en México. Me interesan mucho estos temas de cristianismo, principalmente porque mi tesis es sobre las iglesias modernas, por lo que tengo que estudiar la historia de la iglesia y cómo se forma o conforman las configuraciones o dinámicas, por así decirlo, mainstream para las iglesias modernas. Mi pregunta sería ¿cómo tomamos las relaciones sociohistóricas para las cuales
se ha formado en una sola definición bíblica para poder abarcar todas las cosas. Porque, por ejemplo, yo lo puedo ver en lo que es la corriente teológica reformada bautista, porque dicen que solo se debe de leer el texto en su contexto, que debe de tener una hermenéutica inspirada por Dios y estudiada, pero nunca toman en cuenta, yo lo he notado, nunca toman en cuenta lo que es la formación literaria o de literatura, por lo cual no hay una formación filosófica o teatral literaria por la que, por ejemplo, en Hechos se toma el ejemplo de Odiseo, de una persecución de una hacia una deidad, cuando dicen cuando dice Jesús que a Pablo en su choque a su viaje a Damasco, que es dar coce a las serpientes, que es dar una lucha contra una fuerza inevitable. Entonces, retomando la pregunta, ¿cómo se podría tomar la influencia sociohistórica para que no se desvíe a una sola única interpretación de inspiración bíblica, a pesar de que se centra más en el estudio de las cosas de Dios? Y eso sería todo. Muchas gracias. Pablo, si quieres puedes responder de una vez, vamos uno por uno. Sí, bueno, muchas gracias, Manuel, por tu pregunta, que es una cuestión importante, porque todo lo que tenemos como tranquilo acá, yo miro muy rápidamente que las reacciones son positivas y ustedes adentran la discusión fácilmente, pero si vamos a las comunidades, todo eso es muy escandaloso, ¿no? Es un problema. Y en Brasil, en los últimos 4 años, la verdad, dormía profundamente el conservadurismo evangélico y que causó muchos problemas políticos inclusive. Bueno, pero en este sentido, yo quiero evocar una tradición que es, por supuesto, histórico-crítica europea, norteamericana, más europea, diría, de la tradición histórico-crítica con la que hemos aprendido muchísimo, pero que ya es también hace mucho latinoamericana, de estudio histórico-contextual de la Biblia, ¿no? El movimiento, me refiero al movimiento Ribla, por ejemplo, ¿no? Con gente como Milton Schwantes, Pablo Richard, Pixley, ¿no? Masters, entre tantos otros, ¿no? O sea, ya tenemos una tradición de lectura contextual de la Biblia, incluso en las comunidades populares, las comunidades eclesiales de bases, ¿sí? Pero hubo un retroceso, entonces el mundo evangélico y católico se pusieron un poco más conservadores. En este sentido, hay que insistir en lo contextual. Lo que hacemos en este ejercicio hoy fue puramente contextual, ¿no? No llegó a ser posmoderno, de forma alguna, muy contextual. ¿Por qué? Por abajo de esta ideología de la inspiración, es la inspiración de un Dios que solo puede hablar pavadas conservadoras y fundamentalistas. Entonces, el argumento de la inspiración es un argumento que tiene un paquete enorme que viene junto. Así que a lo mejor vamos a trabajar, como decías tú, estudiando el contexto literario, los géneros literarios, las formas de comunicación, las representaciones culturales. Cuanto más sofisticamos el estudio de lo contextual, que ya es una cosa muy latinoamericana, desde el movimiento bíblico de los años 70 quizás, ¿no?
ya estudiamos la Biblia contextualmente, con gente como Elsa Tames también, que, bueno, tengo que mencionarla. Entonces, ya hacemos muchas cosas y yo diría, de ahí para adelante, porque cuando alguien viene con la conversa de la inspiración, ya sé lo que va a decir. Porque vea, hablando ahora de una perspectiva creyente a la comunidad, si Dios se comunica por textos como los de la Biblia, es porque a Él le gustan los juegos de interpretación. Hay que aprender con los judíos, ¿no? ¿Cómo estudian el Talmud? Por diálogo, por hipótesis, ¿no? No por afirmaciones dogmáticas, no por un paquete de ideas encerradas. Entonces, para estudiar el Talmud, lees un conjunto de intérpretes del Talmud. Y el discípulo y maestro tienen que hacer preguntas el tiempo todo. Preguntas a veces absurdas quieren decir creativas, como estas de hoy, quizás, ¿no? Nuevas. Entonces, juegos de interpretación. En esto llegaremos, creo que más lejos y contextualmente, con toda la posibilidad de hacer un trabajo académico que permite la crítica. Por ejemplo, lo que presenté aquí hoy no está sobre una aura de inspiración. Ustedes pueden criticarme, rechazar, o ir más allá, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, gracias por la pregunta, Manuel. Gracias, Paulo. Paso, y gracias a Emanuel también. Paso a la pregunta de Elmer Aguirre. Elmer, no sé si quieres formularla por tu propia voz o lo leo. Yo veo que lo escribiste por el chat. Luego le doy la palabra a Magdalena, que levantó la mano. Elmer, tú me dirás. Ok. Bueno, voy a leer entonces. Elmer dice, gracias por la exposición. A mi opinión, hoy en las iglesias, colegios, se enseñan los evangelios y la Biblia en general desde dos extremos, un corte muy racionalista o si no, muy religioso. Mi pregunta es, ¿cree usted que se necesita una nueva forma de narrar los evangelios? Y si es así, ¿cuáles serían esos elementos que hay que incorporar en nuestras enseñanzas? Bueno, gracias, Elmer, por la cuestión, que es muy precisa, Porque, bueno, ustedes han seguramente percibido la crítica que hago yo a la modernidad, a la hermenéutica moderna, ¿no? Por su concepto de religión, que es un concepto que nos excluye, ¿no? Que nos hace, en verdad, invisibles. Y que puede estar incluso en la teología latinoamericana. Porque la teología latinoamericana, haciendo ahora una mea culpa, una crítica interna entre nosotros acá, tampoco ha fijados en la pluralidad religiosa latinoamericana, ¿no? Entonces, el indígena, el africano, el campesino, son agentes de transformación social. Pero a lo mejor no quiero saber mucho de lo que dice porque es confuso. Ahí trae orishas de África, entidades aymaras, quichuas, ¿verdad? Estoy parodiando ahora, ¿no? Y ahí no vamos a llegar a la liberación. No vamos a llegar a la izquierda en el poder. Entonces, eso es un esquema muy moderno también. La teología de la liberación puede ser muy demitizante. A los que estudian teología, conocen a Bultmann, van a entenderme. Muy bultmannianos. Solo sacaron Heidegger y pusieron Marx o una versión marxista, qué sé yo, ¿no? Y no es de esto que se trata. Religión es una forma intensa de vivir la vida, por supuesto, hacia la liberación, ¿no? De la naturaleza, de las mujeres, de los campesinos, de las mujeres, de los esclavizados, pero hablando mucho. Yo voy a ilustrar, me perdonen que traiga este ejemplo, no quiero ser deselegante, pero pasó públicamente, así que en un encuentro en la Metodista estábamos charlando era un encuentro con un gran teólogo,
fue fundamental en mi formación, Jürgen Moltmann, ¿no? Y Jürgen Moltmann argumentaba que cuando un islámico, un imán, un rabino, un budista, un cura católico, un pastor evangélico, están juntos, no deben conversar entre sí sobre religión, deben mirar hacia la meta, que es la liberación de las mujeres, de los extranjeros, justicia social. Entonces, todos miran, todos están lado a lado, pero miran hacia allá. Ese es el método. Y bueno, yo hacía parte del Congreso, estaba en la moderación. A lo mejor el moderador no debiera hablar, pero yo le pregunté, pero eso es así en Europa. Aquí yo quiero saber lo que el Padre Santo, ¿no? Yo quiero saber lo que esos africanos piensan del mundo. Yo quiero escuchar las historias de Chango, ¿no? Yo quiero escuchar los cánticos de los indígenas, sus ancestros, su mitología. No, es mirar uno hacia el otro que nos constituye. ¿Por qué? El ideal es moderno y iluminista. Religión puede sobrevivir en la contemporaneidad, se nos lleva hacia otra cosa, que no es religión, que es la emancipación o la liberación. Religión tiene demasiados elementos imaginarios, mágicos, animistas, ¿no? Ustedes han acompañado las nuevas ecologías. Están leyendo gente como Bruno Latour, Eduardo Viveiros de Castro, Donna Haraway, son ecologistas de vanguardia. Están descubriendo que una solución sería el animismo. ¿Y dónde se descubre esto? Eduardo Kohn. Hay otro también, el libro está por ahí, no me acuerdo el nombre. Se descubre que para los indígenas brasileños, amerindios, pero bueno, también en el Perú, en Colombia, en esta región amazónica, los indígenas pueden convertirse en animales, y los animales en humanos. Los ríos, las montañas, las florestas son personalidades, son dotados de ánima. Ustedes están acompañando esta discusión. Es una nueva antropología y que ahora está por todos sitios. Los departamentos de antropología y tardíamente los teólogos empiezan a descubrir eso. Recién empezamos a descubrir que la naturaleza es animada para las culturas originarias. Pero nosotros consideramos la naturaleza algo externo, algo para calcular, para manipular, ¿verdad? O sea, es un giro antimoderno. Ayrton Krenak, un indígena de la tribu de los Krenak, que sufrieron mucho con una minería, una gran minería brasileña, que tuvo una represa que se rompió y sus dejetos se fueron al río Doce, y él dijo, el indígena, la montaña que ustedes excavan no es una montaña para excavar resources, commodities, es un ancestro nuestro, ¿no? Este río es un pariente, ustedes lo mataron, ¿no? Estas florestas que ustedes derruban, hay árboles con quien yo puedo comunicarme, son entes vivos, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión bíblica, nosotros presuponemos muy rápidamente que lo racional es la forma de hablar de lo religioso. Y la contrapartida es el fundamentalismo. El fundamentalismo se cree muy cristiano, muy originario, pero está preocupado con hechos de ciencia, pero una ciencia pésima. Pero su base es moderna. Así que, ¿cuál es la nueva forma de narrar? Yo creo que es renovar el concepto de religión y muy inspirados por el mundo antiguo también, no solo por lo latinoamericano, pero por lo que está en esta literatura que curiosamente la tradición rechazó
¿no? Pero que es un testimonio vivo de la religiosidad de los primeros cristianos y cristianas. Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante. Gracias, Paulo, y gracias, Elmer. Le damos la palabra a Magdalena, que levantó la mano. Bueno, brevemente, muchas gracias por la charla, realmente, porque fue profunda y muy sencilla, a su vez, una síntesis impresionante. Yo, por algo que dijo en algún momento sobre lo decolonial, en realidad me hizo pensar que parecería que hemos vivido una religiosidad moderna y colonial, por lo tanto, siguiendo esa idea de Dussel, ¿no? Que nace junto el capitalismo, la modernidad y la colonia, y que en realidad esto nos está llevando a descubrir una religión o a vivir una religión y a estudiarla desde lo decolonial o postcolonial. Esa es la pregunta, si sería ir por ahí. Gracias, Magdalena. Me faltaba esta palabra, lo decolonial, que es muy importante. Y un decolonial que no puede ser solo teóricamente decolonial, sino de moverse a esta charla que Moltmann entendía en su contexto, lo respeto. Él no comprendió mi pregunta. Mi pregunta para él era ¿de qué hablas? ¿No? Ahora, ¿es posible a un teólogo católico evangélico frecuentar una santería por unos meses para experimentar o escuchar como evangélico o como católico? Eso es posible. Es una práctica decolonial, me parece, ¿no? Uno de estos días preguntaron a un muchacho en clase cuáles eran sus teólogos preferidos. Él me elencó 10 alemanes. 10 alemanes, por tanto, 10 blancos hombres. Mira, yo soy formado, yo estudié con Klaus Berger, con Tyson, los admiro y los quiero muchísimo. Pero todos los 10 eran hombres blancos y alemanes, ¿no? Participé de un encuentro en un país latinoamericano, toda la referencia teórica era alemana, ¿no? Y masculina. Entonces, pero hay que construir esto, ¿no? Hay que construir, no irse a lo latinoamericano apenas por irse, sino empezar muy lentamente a observar, pero que se estudia tanto en las florestas de Brasil, de Perú y de Colombia, que hay de tan genial ahí, ¿no? Eduardo Kohn escribió un libro, yo no lo he leído todavía, pero escuché una charla de él sobre el libro, ¿Cómo piensan las florestas? How forests think. Las florestas piensan. Qué interesante. Es un giro hermenéutico que nos ayuda a ahorrar mucho tiempo. O entonces, si el animismo, que era una cosa rechazada en el siglo XIX, puede ser reincorporado, y la magia puede. Porque ¿quiénes eran para los ingleses del siglo XIX los practicantes de la magia? Bueno, los africanos, los latinoamericanos, los lejanos de Oceanía, de Asia, ¿verdad? Los chamanes. Bueno, entonces, magia es religión de gente de las colonias, atrasada, ¿no? O magia es lo que practican los marginales en la metrópolis. Entonces, ahí si hay haitianos, hindús, si hay islámicos, a lo mejor pueden practicar también, ¿no? Y ahí se establece un modelo de religión racional, individual y moral evangélica, ¿no? Evangélica. O sea, una forma de decolonizar esto sería quizás prestar más atención en estos rituales de poder, ¿no? Porque son muy materiales y muy conectivos. No hay magia intelectual apenas, hay que tener un cuerpo, una disposición anímica, una disposición emocional, un espacio sagrado, oraciones, estados alterados de conciencia, ¿no?
la conexión con la animalidad, los estudios animales. Bueno, eso no es nuevo, ya está con Derrida, con Georges Bataille, pero experimenten buscar el libro de Nastasia Martin sobre... ¿Conocen la historia de Nastasia Martin? Una antropóloga que estudió primero en Alaska, después se fue a la Siberia. Bueno, esos indígenas de Siberia y los chamanes. Y la comunidad chamánica que la recibió, Escuche las feras, es el nombre del libro. Escuche las feras. Nastasia, con una J en el medio, Martín. Nastasia Martin. Después puedo mandar la referencia a Hansel. Entonces ella va a estudiar una cultura, pero esta cultura no se deja estudiar objetivamente, como un sujeto que estudia una cultura como un objeto, sino la señora que la recibe dice, usted tiene el espíritu del oso. Y cuando camina por un espacio, una floresta, un oso sin ceniza la devora, le come, le quiebra el cráneo, el maxilar, casi la mata. Y la chica se comprende entonces que ya tuvo un encuentro con este animal que casi la mata. Esta liminalidad de la muerte de la vida. Y empieza a reflejar sobre el oso, su unión con el animal, ¿no? Que ella y el animal son uno ahora. Ella pasa por muchas operaciones en Rusia, después en Francia, en muchas infecciones. Y ella se ha dado cuenta que tenía que profundizar esa experiencia. La muchacha ahora no sale de Brasil, porque viene aquí para conversar con David Copenhague, un chamán Yanomami, muy conocido y ahora muy prestigioso en la cultura brasileña. Entonces ella ahora va a conocer las culturas chamánicas, de unirse a las florestas, a los animales, ¿no? O sea, no es un juego de gente ignorante que la modernidad científica viene y sustituye. Eso tiene implicaciones para la cultura, para exégesis bíblica, que nosotros no tenemos noción todavía. Yo no tengo. Yo les voy a poniendo los desafíos, pero no tengo esto claro todavía. Bueno, tengo algunos intentos, algunas ideas, algunos artículos nomás. Bueno, gracias, Magdalena, pero sería en esta dirección. Gracias a ambos. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera pregunta es de Rubén Darío. Nos dice, profesor Paulo, por favor, ¿podría ampliar la concepción de la narrativa en los evangelios? El sexo como problema desde una mirada latinoamericana y europea contemporánea. Muchas gracias. Bueno, Rubén, muchas gracias por la pregunta. La cuestión de la narrativa tendríamos que alargar la conversación porque ahí está toda una perspectiva de narrativa como un modelo semiótico fundamental, ¿no? Mientras en la teología preferimos a los conceptos, la cultura popular y los místicos prefieren la narrativa. Y hoy día hay en toda América Latina, en grupos como Alalit, ¿no? En Brasil hay mucho de esto también, pero seguro en otros sitios, esfuerzos de encontrar pensamiento teológico en el arte narrativo, ¿no? En las novelas, en los romances. ¿Y por qué esto? Porque la religión se expresa en una fuerza mitopoética fundamental, que después se desplaza en otras formas narrativas. Pero ¿qué es la narrativa? Sino una composición imagética, imaginativa, que convida a la imaginación, que articula tiempo, espacio, actantes, son los personajes de distintos tipos y niveles, en hipótesis causativas, ¿no? De implicaciones temporales que se van desarrollando. O sea, la narrativa es algo mucho más profundo que solamente algo de entretenimiento, una forma primera de narrar las cosas. Después yo transformo esto en conceptos
doctrinas dogmáticas. No, el poder mitopoético de la religión está en las narrativas que conectan elementos. Entonces, todo lo conectivo de animales y hombres, florestas, desiertos y hombres y mujeres, ¿no? Entonces, leer la vida de Santo Antonio del desierto, Atanasios, por ejemplo, es una experiencia teológica increíble, ¿no? Leer estos hechos apócrifos. O pensemos en los sueños y aventuras de Hermas, y ahí traemos esas propuestas narratológicas para dentro de la Biblia, sin ceder al concepto, sin entender que narrar es una cosa primera que será sustituida por otra cosa después, que es una teología sistemática, ¿sí? Bueno, pero eso ya se hace, eso no es nuevo, de forma alguna. No es, uno de los mayores críticos literarios de Canadá, Northrop Frye, ¿ustedes lo conocen? Northrop Frye era pastor de la Iglesia Reformada de Canadá. Como en Brasil hay mucho perjuicio con teólogos en las universidades seculares, mucho perjuicio, sufrimos muchísimo. Pero a ellos les gusta Northrop Frye. La primera cosa que digo, han leído los sermones de Northrop Frye. Yo los tengo acá, ¿no? Han leído los sermones, las prédicas. Era pastor, ¿no? O sea, la narrativa y el desplazamiento narrativo como forma de pensamiento teológico, ¿sí? Es muy importante. La cuestión del sexo, yo no sé lidar con esto. Eso es muy difícil. Nadie sabe qué decir por qué los cristianos tenían tanto problema con su sexualidad. Porque ya está en el Evangelio de Mateo una tendencia encrática. Pablo es el más liberal de todos. Todos se aburren con Pablo, pero Pablo es lo mejor que se puede llegar en el Nuevo Testamento. En el Apocalipsis, no solo el sexo es un problema, sino las mujeres manchan. Los 144 no se macularon, no se mancharon con mujeres, son vírgenes. Entonces, es un problema que hay que enfrentar ahí. Yo tengo mis hipótesis, que es la adopción de metafórica militar. Los cristianos, por su herencia apocalíptica, combativa, apocalíptica, dualista, eran fascinados por la pelea bien contra el mal, adoptan muchas metáforas militares, ¿no? El escudo de la fe, las armas del cristiano en la carta a los Efesios, ¿verdad? El Apocalipsis, el Cristo es un soldado. Y bueno, esa es una limitación, ¿no? El oprimido se refleja en el opresor. El que sufre el trauma se identifica con el agresor. Eso está en la Biblia también, ¿no? Y así que hay que muy cariñosamente ir soltando esas amarras, me parece, para no romper toda la cosa. Pero está ahí. Yo amo el Apocalipsis de Juan. Es el libro que más estudio, que más me inquieta en el Nuevo Testamento. Pero también es una experiencia traumática que está ahí. Es psicoanálisis lacaniana en la Biblia. Es adentrar en el trauma y pensárselo, porque es muy violento, ¿no? No hay como hacer una lectura en directo del texto hacia la liberación. No, hay que leerlo, visitar los traumas, los sufrimientos, volver, a veces decir no al texto. Es como un sueño violento que uno tiene que lidar con él. Entonces, la cuestión del sexo, eso está en mis apuntes siempre. ¿Por qué? ¿Y dónde llegar? La cuestión es esa de que esclavos prefieren no hacer sexo, porque sexo, ellos eran instrumentos sexuales, pero eso no resuelve toda la cuestión. No, hay mucha énfasis en no hacer sexo y una condenación de la sexualidad que se debe examinar y en mi opinión, sin soluciones muy listas, muy rápidas. No, el cristianismo es la religión del placer. Rubén Alves,
mi amigo Rubén Alves, quien tuvo yo la oportunidad de la amistad, tenía una idea del cristianismo, una religión del placer. No estoy tan seguro. Hay que pensarlo más un poco todavía. Bueno, pero gracias por las cuestiones, muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Tenemos la pregunta de Daniel aquí en el chat y una pregunta más por Facebook para ya poder ir concluyendo. Daniel Granados nos dice, si partimos de la hipótesis de trabajo que un grupo significativo del cristianismo primitivo representa a la cultura popular o marginal, caracterizado por la lucha por la subsistencia, ¿es posible ligarlo a la cultura que dio origen a los textos apócrifos sobre los que se suele señalar que representan a grupos gnósticos de élite separados? Repite la última parte, por favor, de los gnósticos. Sí. Si es posible ligar esta idea a la cultura que dio origen a los textos apócrifos sobre los que se suele señalar que son grupos de élite, gnósticos, separados. Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante. Empezaré por el final. Yo admiro mucho el trabajo de Piñero y del Cerro acá, pero su comentario es muy vicioso en relacionar estos textos a los gnósticos, ¿no? Entonces, si han leído, en esta edición va a decir que son ideas gnósticas y etcétera. Bueno, cuando uno ha leído textos como Hipóstasi de los Arcontes o el texto sin nombre sobre el origen del mundo, comprenderá que hay una distancia enorme entre el gnosticismo y este tipo de cristianismo popular. Yo creo que no hay que intentar aclarar un problema con otro problema más difícil todavía. No va a funcionar. Los gnósticos tienen una forma, bueno, el gnosticismo es muy plural, no todo que está en Nag Hammadi es gnóstico. El Evangelio de Tomás es mucho más antiguo, ¿no? Hay sí elementos dualistas o pregnósticos, si quieren llamar así, en el Evangelio de Tomás, por supuesto, y los hechos de Tomás. Son, bueno, está la canción de la perla ahí adentro, ¿no? Pero no es un gnosticismo desarrollado todavía. Ahora, hay textos como los Hechos de Juan, que aparece un Jesús místico que danza con sus discípulos. ¿Conocen ese texto de la danza de Jesús con los apóstoles? Es muy bonito, ¿no? Y ahí él usa de muchas metáforas, y los comentaristas dicen, eso es gnóstico. En mi opinión, no. La magia no es una religión embrutecida. Hay teóricos que dicen que hay que aproximar la magia de la mística, porque la mística no es el modelo místico de la modernidad, de los místicos españoles, es un modelo entre otros. Muy fascinante, por supuesto, pero la gente que se acerca de una divinidad para buscar curación y que usa de la lengua glosolálica vocálica, solo vocales. ¿Ustedes conocen eso? Está en los papiros mágicos griegos. Y cómo se cantara esas. Eso lleva al mundo de los pitagóricos o de los neopitagóricos. Esto lleva al mundo de Jámblico, ¿no? Un neoplatónico. O sea, la magia no es una religión embrutecida. Ella tiene una materialidad, pero ella también tiene una mirada hacia la ascensión del alma. Hay papiros mágicos griegos como la liturgia de Mitra, que es una liturgia pagana, mágica, pero de ascensión del alma. Entonces, yo diría que cuando los hechos apostólicos apócrifos de los apóstoles, ellos crean conexiones metafóricas, no hay que ahora clasificárselos como gnósticos.
esto de los gnósticos Nag Hammadi es otro problema. No todo ahí es gnóstico valentiniano o setiano. Hay escritos mezclados, escritos más antiguos que están en esta biblioteca, ¿no? Y yo creo que hay que considerar las narrativas por su valor propio. Además, los gnósticos más específicos, a ellos no les gusta mucho la narrativa, el método, la narrativa y la magia. Eso no está en los textos más centrales de Nag Hammadi. Bueno, la otra cosa es eso de lo popular. Ustedes ya han leído certamente el Pastor de Hermas, ¿no? Pastor de Hermas, donde la iglesia aparece metafóricamente como una señora. Bueno, y hay mucha alegoría. Es un texto que empieza potente y después se torna un poco aburrido, ¿no? Con las interpretaciones de las visiones y todo más. Pero lo que pasa en los primeros capítulos, ¿ustedes se acuerdan? Una apertura hacia la subjetividad de un esclavo. Este es un testigo incomparable y que no es común en el mundo antiguo. ¿Dónde encontramos lo que piensan los esclavos en el mundo antiguo? No eran gente, no eran sujetos. Entonces, Hermas ya es un liberto, está con Rode, su señora, en el Tibre. Ella se baña en el Tibre y ella la recoge, por supuesto, desnuda, porque los romanos no tenían vergüenza frente a esclavos, porque esclavos no son gente. Hay imágenes en Pompeya de parejas que se acostan y un esclavo está ahí al lado con vino, con agua, porque el esclavo no cuenta si él quiere o no quiere, él hace lo que se manda. Bueno, entonces el Hermas dice, y él dice, ustedes seguramente se acordarán, qué hermoso sería tener una señora como ella. Esto pensé nada más. En la noche, la señora se le aparece en sueño y dice, tú me has deseado sexualmente. Y él dijo, no, de forma alguna. Al final, ella le dice, sí que me has deseado sexualmente. Y él entonces se arrepiente y en otro sueño ella aparece como una señora, como la iglesia. Bueno, ahí está la madre. Se inventa el psicoanálisis en estos capítulos, ¿verdad? Eso es muy fascinante, esta sensibilidad bíblica, eso es muy bíblico, ¿no? Bueno, eso está en los evangelios también. Bueno, lo popular, siempre romantizamos un Jesús que a él le gusta los cobradores de impuestos, las prostitutas, los pecadores, ¿verdad? Y los extranjeros. ¿Cuál es el espacio social donde se pasa eso en Galilea? No es en la sinagoga, no es en el pueblito aislado, en la aldea, sino en la estrada, en la carretera. O sea, en la carretera están las prostitutas, los cobradores de peaje, los extranjeros, la gente impura. Bueno, entonces Jesús era culturalmente, como un líder religioso que maneja un camión y se va por aquí, por allá, ¿no? O sea, que vive la cultura de la carretera. Esa es la idea. Eso es muy popular. Pero nosotros tendemos a romantizar eso, ¿no? De un Jesús que está con su aura cristológica caminando y pensando, bueno, yo puedo tolerar a las mujeres, los extranjeros, perdonar a los cobradores de impuestos. Pero, por supuesto, su itinerancia, bueno, retomar esa idea de la itinerancia, que es muy interesante, pero en esta perspectiva más sensible a la cultura popular. Son posibilidades, Daniel. No sé si contesta tu pregunta, si queda algo, por favor, decime. Gracias a Daniel y gracias a Paula. Le doy la palabra a Karen porque tenemos la última pregunta que es desde nuestras redes sociales. Muchas gracias, profe. La pregunta es de Aquiles Ernesto Martínez y dice, gracias por la presentación. Y pregunta,
si el positivismo historicista hace hincapié en lo fáctico y favorece una interpretación dominante de la religión, excluyendo a grupos minoritarios, ¿acaso no hace algo parecido la posición de que el cristianismo es un movimiento de religiosidad popular desde una óptica sociológica para hacerlo coincidir con una postura ya preconcebida acerca de los movimientos religiosos populares? Y hace una segunda pregunta que dice, ¿cómo justificar esta metodología de modo que las voces de la evidencia del pasado de esos cristianismos no suenen tanto como un reflejo de nuestras propias y diversas experiencias religiosas? No sé si comprendí la primera pregunta. Es bastante larga. La voy a volver a repetir. Sí, por favor. Dice, si el positivismo historicista hace hincapié en lo fáctico y favorece una interpretación dominante de la religión, excluyendo a grupos minoritarios, ¿acaso no hace algo parecido la posición de que el cristianismo es un movimiento de religiosidad popular desde una óptica sociológica para hacerlo coincidir con una postura ya preconcebida acerca de movimientos religiosos populares? Yo creo que comprendo ahora. Gracias. ¿Quién pregunta? Aquiles Ernesto Martínez. Aquiles, gracias por la crítica. Tú tienes razón. Es posible que sí, que yo tenga un direccionamiento en mi... incluso se puede acusar de romantización de lo popular. ¿Sí? Tú tienes razón. Bueno, yo creo que hay que dividir las cuestiones. La primera es de encontrar en nuestros procedimientos exegéticos y teológicos las huellas de esto que llamaste con perfección, de un positivismo historicista fáctico que no tiene sensibilidad a la expresión religiosa. Si estamos de acuerdo en esto, ya caminamos juntos. Bueno, ¿es una perspectiva romántica? Sí y no. Bueno, yo me envaso en mi análisis de lo popular en el mundo mediterráneo e investigaciones de la cultura popular romana, mediterránea en el mundo antiguo. Esto no lo creé yo, eso ya está en la investigación. Es reciente, de los años 2000 y pico. Y bueno, y por ahí yo intento acoplar lo cristiano hacia esas investigaciones, ¿no? Sí, tú tienes razón y el riesgo está ahí cuando se trata de buscar la analogía con lo latinoamericano, ¿no? Pero es una cuestión de percibir desde dónde yo estoy hablando, ¿no? No me gusta esto de sitio ¿cómo se dice? Lugar de fala en castellano, ¿cómo se dice eso? Lugar de fala. Hay gente que dice, yo hablo desde aquí, no desde allá. No, no es eso. Punto de vista. Sí, no se trata de esto, pero de una experiencia, de un locus, ¿no? De una experiencia que yo tengo desde mi contexto. Y yo lo expreso a ustedes no para legitimarme, pero para me vigilar, para buscar analogías y volver atrás. Por supuesto, la cultura popular del Mediterráneo no es la nuestra. El pentecostalismo no es un cristianismo primitivo que se congela y que se mantiene de forma alguna. Pero el que Crossan llamaba, John Dominic Crossan llamaba de lo transcultural. Eso es necesario, ¿no? Aunque las cosas ocurran en sus contextos. Yo desde mi contexto hago preguntas al pasado, ¿sí? O sea, yo creo que tienes razón que el peligro puede pasar al inverso, de que yo proyecte un modelo ahora decolonial que aprecia la magia, el sincretismo, lo popular, y lo transfiera al pasado. Es posible. Pero como nuestro juego acá es un juego académico, se puede apuntar y criticar todo el tiempo, y mis análisis concretos debe ser hecho, porque el peligro existe de romantizarse.
por ejemplo, hay antropólogos que no admiten el concepto cultura popular, porque entienden que esto es romántico, que es... No, la cultura popular no es siempre buena, ¿no? La cultura popular no es heroica siempre, no es liberadora siempre. O si quieres, Bolsonaro no fue elegido en Brasil por las élites, ¿verdad? Sin apoyo popular no llegó al poder. Y el país, con un nuevo gobierno ahora, está dividido, ideológicamente dividido, ¿no? Ganamos por eso, por poquito, ¿verdad? El apoyo no es el apoyo de 20 años atrás. Entonces, lo popular puede también promover violencia, promover discriminación. El popular no es un concepto romántico, es una forma de comprender el mundo desde prácticas y representaciones culturales de un estrato social. Sí. Y en el mundo antiguo también. Acabamos ahorita de decir, los cristianos tienen un problema con el sexo, bueno, con las mujeres, y un fetiche con el ejército, las armas y las batallas. Son elementos de la cultura popular también. Sí, entonces, tu observación es muy importante en el sentido que si hablamos de esto académicamente, tenemos que siempre visitar nuestros análisis, las fuentes y, bueno, todo el quehacer académico. Bueno, gracias. Muchas gracias, Paulo, y a Aquiles, a quien ya ubiqué, es un compañero profesor venezolano que vive en los Estados Unidos y que nos está observando a través de las redes sociales. Muchas gracias. Y Paulo, pues agradecerte tu presentación, la plática y sobre todo el diálogo fraterno, el diálogo amistoso que hemos desarrollado aquí. Y en nombre de la Universidad Bíblica, pues decirte que esta es tu casa y esperamos tener algún otro contacto, otra colaboración, igual de parte nuestra para tu universidad, están abiertas las puertas. Eli, creo que tal vez iba a decir algo. No, nada más agradecerte mucho, Paulo, un gusto tenerte y escuchar tu investigación que nos desafía a pensar la religión de otra manera, ¿verdad? Especialmente cuando estudiamos la Biblia. Bueno, yo quiero agradecer a Hansel por la invitación, por la forma cariñosa como lo organizó. Conocer a Elizabeth, muchas gracias, Elizabeth, por haber prestigiado, y a todos ustedes por las preguntas y la participación. Me encanta este contexto latinoamericano y de nos encontrarnos, y ahora con Zoom eso se pone más facilitado, ¿no? Y bueno, y sigamos en contacto y espero que nos encuentre otra vez en algún sitio o por acá para discutir otros temas. Gracias. Muchas gracias, Paulo, y muchas gracias a todos y todas. Que pasen una feliz noche. Buenas noches. Hasta luego.